La nueva Nintendo Switch me ha dejado loco, loquendo. Y es que la consola de primera me ha encantado, pero Chico Palo te quiere dar el Nintendo con el Mario Kart a 90 pavos. Y sí, Nintendo esta generación quiere los lereles, los billeticos. Y es que con la venta de la primera Switch, Nintendo sabe que esta generación va a dar el mismo bombazo que la primera o mejor, ya que prácticamente no tiene competencia. Pero Fletchy, tío, la Rock Ally y la Steam Deck son su competencia. Bueno, sí y no. Recordemos que estas consolas son ordenadores, y esto es una consola tradicional. Que de tradicional que valgan los juegos 90 pavos, pues no sé yo qué tradición es esa. Que venga aquí y me explique el Nintendo. Pero bueno, vamos a analizar la consola primero y luego sacamos conclusiones. Yo soy Fletchy y hoy os traigo mi experiencia con la nueva Nintendo Switch. Vamos a empezar con el diseño, y es que se nota de calidad. Las sensaciones que da hay que decir que son muy premium, además de ser muy delgada y pesar muy poquito. Punto importante si juegas tumbado en la cama. Y más importante si vienes de un PC consolidado como yo, que tenía la Steam Deck OLED y de hecho era muy cómoda, pero cuando llevabas 2 horitas en la cama te quedabas un poco trambólico. Una cosa chunga del diseño es el tema de la ergonomía. La consola es literalmente plana, pero nada que no pueda arreglar el compañero AliExpress. Y es que con una funda como la que me he pillado yo, solucionas el problema de la ergonomía. De hecho, se vuelve muy cómoda. La pantalla es de lo mejor de la consola, que mucha peña la está criticando, pero sinceramente no entiendo por qué. Tiene 8 pulgadas, 1080p, 120 Hz, de hecho es muy parecida a la que tiene la ROG Ally en cuanto a colores. Obviamente, la pantalla de una Steam Deck OLED se ve mucho mejor y seguramente consuma menos, pero no creo que sea un factor que me decante por una o por otra. De hecho, si me lo preguntas, prefiero la pantalla de la Switch por el tema del tamaño. Y tú dirás, oye Fletchy, pero debería de haber venido con la pantalla OLED. Ya, pero si viene con la OLED, no te podrían sacar dentro de 2 años el modelo OLED. Los billeticos, bro, los billetes. La batería es otro punto del que todo el mundo habla. Tenemos que en un juego exigente te puede durar unas 2 horas 20, 2 horas y media. Duración que la veo bastante correcta, ya que prácticamente dura lo mismo que mi Steam Deck OLED, por lo que personalmente me parece una duración de batería aceptable. No la veo tan mal como dice la peña. Pero Fletchy, yo me voy al parque de 10 y me vengo de noche. Es una duración inaceptable. Bueno, bro, pues cómprate una batería de coche y te tira en el parque una semana. Otro punto muy importante es el tema de la potencia, y es que el poner la consola en modo dock y poder jugar un Mario Kart a 4K 60 FPS, te guste o no la consola, eso es una maldita locura. Y es que Nintendo nos tiene acostumbrados a que los saltos generacionales entre consolas no sean muy grandes, por así decirlo. Básicamente cogían la consola anterior y la dopaban un poquito. Pasó con la GameCube a la Wii, del Wii al Wii U y así prácticamente toda la vida. Pero en esta generación la cosa ha cambiado y tenemos una consola que rinde muy bien, por lo que va a permitir tener juegos de terceras compañías, como pueden ser el Call of Matchmaking o incluso el GTA 6, que estaría muy guay jugarlo portátil. Otro punto positivo que tiene esta consola es la practicidad que tiene. Puedes jugar como te dé la gana. Portátil pero sobremesa, en modo dock. Aquí Nintendo siempre lo hace muy bien. Pero una cosa que Nintendo no hace bien son los joysticks. Los de la primera Switch son malos pero con ganas. Se supone que para esta generación le han puesto un sistema innovador para prevenir el drift. Yo tengo mis dudas, ya que como hemos dicho, Nintendo esta generación quiere los billeticos. Nintendo quiere los lereles. De todas formas, con el tiempo veremos si estos protectores funcionan o no. Y bueno, ahora se viene el punto más importante del vídeo, y por el que internet está que arde con Nintendo. Y sí, chavales, estamos hablando del precio. No de la consola en sí, que también, sino de lo que te va a costar jugar esta nueva generación. Y es que con juegos a 90 €, suscripciones y accesorios como el mando Pro a 90 pavini, nos damos cuenta de que los tiempos han cambiado, y que jugar como lo hacíamos antes ya no es posible. Pero Fletchy, no todos los juegos van a costar semejante billetico, obviamente no, pero los principales de la propia Nintendo sí. Y seamos realistas, si te compras una consola de Nintendo es principalmente por los juegos de Nintendo, así que dejarse de rollo. Así que con todo esto, Fletchy, ¿merece la pena comprar esta consola? Sinceramente, te diría que te plantearas algo. ¿Te puedes permitir comprar y disfrutar esta consola? Porque sí. Si tienes el dinero te puedo decir que es un consolón, vas a disfrutarla muchísimo y si tienes pensado pillártela, pues vea por una, porque no te vas a arrepentir. Pero ten en cuenta que te va a costar mucho dinero disfrutarla en su totalidad. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like. Yo me voy despidiendo, os mando un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.